¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Una jornada que ha estado marcada, y ojo que lo seguirá estando, con la situación de Sergio Muñoz, el hasta ahora director general de la Policía de Investigaciones. Vamos a estar con noticias al minuto porque ha vuelto al Palacio de la Moneda. Estaría reunido con el presidente de la República, Gabriel Boric. Les vamos a estar explicando, por supuesto, qué es lo que sucede. Pero antes revisemos los principales titulares de la jornada. Se los contábamos, el director general de la PDI asistió al Palacio de la Moneda luego de ser conocida su próxima formalización por el caso Audios, la que se realizará el martes 19 de marzo. En la mañana fueron allanadas su casa y oficina y además se investiga una eventual violación de secreto. Desde el gobierno hasta ahora evitaron referirse a una posible salida del cargo, pero indicaron que la formalización sería el momento para tomar decisiones. Vamos a ver si es que no tenemos un cambio en los próximos minutos. Y en otros temas, Alberto Chang fue detenido en Malta por el delito de fraude con tarjeta bancaria. La Cancillería informó que Chang solicitó asistencia consular y una ayuda financiera de 200 euros. Ahora la justicia maltesa debe definir si deporta o no al ex inversor formalizado en nuestro país por estafa y lavado de activos por el caso Arcano. Y en temas internacionales, hoy fue el primero de los 3 días de las elecciones presidenciales en Rusia. Estos comicios podrían darle un quinto mandato a Vladimir Putin. De hecho, en algunos locales de votación se registraron actos de vandalismo de los electores, quienes arrojaron líquidos de colores en las urnas y lanzaron bombas Molotov. Ya a esta hora en el Parque Bicentenario de Cerrillos se vive la primera jornada del Festival Lollapalooza Chile 2024. El evento, que espera convocar a cerca de 70.000 personas diarias, cuenta con un reforzamiento de la seguridad y la extensión del horario del transporte público. Hoy los cabezas de cartel son Limp Bizkit y el colombiano Feid. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que ante el carácter obligatorio de las elecciones municipales y regionales de este año, el CERVEL propuso al gobierno realizar los comicios en 2 días. Una medida que el Ejecutivo está analizando y que después debería pasar por el Congreso. Sin embargo, desde el comercio ya advirtieron del daño que podría causar a sus ventas. Colombia iHalls nos entrega los detalles. Afectaría mucho porque ya un día cerrarlo es harto. Yo creo que es mucho, porque de partida las ventas están malas. Cerrar esos 2 días en realidad es terrible para todos los locatarios. Afecta, es un día menos de ventas. La propuesta, que busca desarrollar las elecciones municipales y regionales en 2 días, encendió rápidamente las alarmas en el comercio. Es que aseguran que 2 feriados irrenunciables podrían implicar un duro golpe a sus ventas. No es el acto eleccionario propiamente tal, sino que el tema es que lleva de la mano el feriado irrenunciable, y tener el comercio cerrado por 2 días es muy perjudicial para las pymes. Tan perjudicial que es un debate que ha tenido en consideración el Congreso, como lo fue previo al plebiscito del pasado 17 de diciembre, cuando el Senado terminó por rechazar el proyecto para regular el funcionamiento de los establecimientos de comercio y de servicios para el día de los comicios. Se debieran evaluar las implicancias que tiene una medida de ese tipo en términos de actividad económica. Hemos visto que las elecciones prácticamente equivalen a paralizar la actividad en nuestro país, y nos parece que eso debiera ser revisado, más allá de las decisiones que se tomen respecto de esta elección en particular. Fue durante el último proceso eleccionario en 2023 cuando la Cámara Nacional de Comercio dio a conocer las pérdidas del sector, que ascendieron a 7.700 millones de pesos, afectando a más de 2.000 pymes a nivel nacional. Tendrá impactos importantes en la economía, perjudicará doblemente a millones de pequeños y medianos comerciantes y contribuirá al aumento de comercio informal, el que continuará funcionando sin mayor fiscalización. Esperamos que prime el sentido común y que esta medida no avance. Medida que de todas formas no es inédita en el país. En 2021, en medio de la pandemia y tras varias negociaciones en el Congreso, se aprobó la ley que le permitió a la ciudadanía sufragar en 2 días para evitar aglomeraciones. Para este año, en cambio, el CERVEL apunta a que las mesas demorarían más de 14 horas en atender a los electores. Serán 4 elecciones con cerca de 20.000 candidatos a gobernador, alcalde, consejeros regionales y concejales. Estas 2 últimas elecciones tienen votos muy grandes. Más de 100 candidatos.
46 por 70 centímetros y hasta 8 dobleces. Estamos evaluando los antecedentes para adoptar una decisión al respecto. En todo caso, cualquier modificación del marco regulatorio implicaría un cambio legal. Y en ese contexto, una vez que se haya tomado consideración de los distintos antecedentes y se adopte una decisión, se va a comunicar lo que corresponda. Y es que para implementar la medida es necesario modificar 2 leyes orgánicas constitucionales, además de establecer si en este caso ambos días serán festivos irrenunciables y cuáles serán los sectores habilitados para trabajar. Afectan mucho las ventas, afectan mucho los locales, sobre todo nosotros que somos como locatarios pequeños, que somos pequeñas empresas, no somos grandes empresas. Y cerrar un sábado y un domingo, 2 días consecutivos, sería terrible en las ventas. Nos afecta mucho, yo creo que no piensan ellos, siempre pasa lo mismo, entonces resulta que ahora las ventas igual no están tan buenas. Entonces nos baja mucho. Todos los locatarios esperamos el fin de semana para poder remontar en las ventas, porque los días de semana es muy lento acá. Y si lo cierran 2 días es mucho. Ya perdemos mucho el día domingo cuando se hacen votaciones. La incertidumbre en torno al calendario electoral dependerá de la decisión que tome el gobierno. Si acepta la solicitud, será el Congreso el que deberá legislar la propuesta. La Policía de Investigaciones incautó figuras rellenas con metanfetaminas hechas con una impresora 3D. Los funcionarios policiales del aeropuerto detectaron las sustancias ilícitas en una encomienda proveniente de México con destino a la región de Valparaíso. Estas figuras decorativas contenían 4.900 gramos de metanfetamina, lo que equivale a 24.500 dosis. En el marco de este operativo, de hecho, la policía detuvo a 2 personas, un hombre y una mujer, por el delito de tráfico de drogas. Lograron el hallazgo de una encomienda postal. Esta encomienda se origina desde México y tenía destino final la ciudad de Valparaíso, en la quinta región. Estas figuras decorativas, bajo la hipótesis de la investigación que nosotros estamos desarrollando, habrían sido confeccionadas desde México con una impresora láser tipo 3D. Estas figuras decorativas en su interior tenían 4.900 gramos de metanfetamina en estado granulado. Este estado, a la transformación en dosis o en comprimido, llegaría o podría haber sido distribuido en el mercado informal en 24.500 dosis. Los funcionarios de la Brigada Antinarcótico Aeropuerto generaron la detención de 2 ciudadanos chilenos mayores de edad, quienes ambos tenían antecedentes previos. Este viernes se conmemoró el Día del Consumidor y fue esta efeméride en la que el CERNAC aprovechó para dar a conocer también los resultados de una consulta ciudadana que, entre otros puntos, da a conocer los sectores o mercados que las personas consideran que más afectan sus derechos. ¿Cuáles son? La respuesta la tiene María Luisa Carrión en su informe. Pero se me puso rojo todo, pero gracias a Dios, amor, que no se me hinchó, no me afectó los ojos. Mala experiencia con una compra navideña que terminó afectando su rostro. Compró una crema que le causó irritación, por supuesto un efecto que no esperaba. Esta crema yo la compré en una farmacia, en vista que me pasó eso, fui a reclamar a la farmacia, ellos me dijeron que tenía que ser el laboratorio, reclamar al laboratorio. Yo le dije, bueno, aquí en las cremas nos sale ¿cómo se llama? Un teléfono donde llamar, entonces ustedes, si compran en el laboratorio, tienen que tener un teléfono donde yo pueda llamar y que me den una solución para esto. Y me dieron un teléfono en la farmacia, llamé desde ahí mismo de la farmacia y no era un teléfono válido. Finalmente terminó haciendo el reclamo en el CERNAC. La farmacia le devolvió el dinero y el laboratorio le envió cremas a su casa. Una solución amigable que nos relata Ercilia en el Día Mundial de los Consumidores. Este viernes el CERNAC entregó los resultados de una encuesta de percepción ciudadana que da cuenta de los mercados o sectores que las personas consideran afectan sus derechos. De los mercados, el que ocupa el primer lugar es el financiero con más de un 61%. Le sigue telecomunicaciones con un 59,5%. Y en tercer lugar está el sector salud con un 44% de las menciones de los consumidores. Más abajo se encuentra el comercio electrónico, los servicios básicos y el transporte. Sin embargo, llama la atención que el sector salud ocupe el tercer lugar. Muchas veces tenemos que ver con la calidad de la salud y creo que lo que están reclamando los usuarios es justamente esta
estos problemas que han surgido con fallos de la Corte Suprema y que no se han cumplido. Por eso hoy día el tema de salud entra dentro de las actividades más reclamadas por los consumidores, aparte de las empresas de telefonía y otras que son históricas, el retail, que permanentemente tienen que ver las entidades financieras. Entre las materias que los consumidores consideran que más afectan sus derechos está, en primer lugar, las tarifas y cobros irregulares. Le siguen las cláusulas y contratos poco claros o abusivos y el tratamiento de los datos personales. Yo pido tres cuotas precio contado y me cobran los intereses. Entonces tú no te das cuenta de repente de ese tipo de cosas. Bueno, se acaba la tarjetita nomás, pero siempre está la pillería y que uno realmente, ocupando las tarjetas, no se da cuenta. En el retail. ¿Por qué? Porque, o sea, partiendo es una sinvergüenzura. Porque yo, inclusive, me pensioné, cerré todas y siguen molestando, siguen llamando, siguen molestando. Cuando uno está comprando en los módulos de cada artículo, uno llega en caja y sale otro precio. Entonces uno le dice, disculpe, pero ahí sale en el sistema lo que sale en el precio, respetan. Dicen que sí, pero uno después revisa la boleta y no, es así. Tanta oferta que colocan en los supermercados que al final si le aumentan 10 pesos, 20 pesos y la gente se la cree. Y precisamente esas son parte de las prácticas que mencionan los consumidores en la encuesta del CERNAC. Más del 66% hace referencia a la publicidad engañosa. Más abajo se encuentra la no exhibición de los precios de los productos y servicios y con un 51,4% los cobros superiores a lo informado. Y un tema que también es muy relevante, que salió en esta encuesta ciudadana y que tiene que ver con si los consumidores y consumidoras se han sentido discriminados. Y en este sentido, si bien hay un porcentaje importante de consumidores que dicen no haberse sentido discriminados, de aquellos que sí se sienten discriminados, muchos de ellos lo han sido por un factor económico, se sienten discriminados porque no tienen la capacidad económica, por ejemplo, para asumir ciertos compromisos, o también se sienten discriminados en un porcentaje importante por un rango etario, por la edad. Por ejemplo, por ser adulto mayor se sienten discriminados. Y también muchos consumidores se sienten discriminados por género, particularmente las mujeres. Y en cuanto a los reclamos, en 2023 el CERNAC recibió alrededor de 593.000. De ellos, más del 25% fue hacia el retail, en segundo lugar a instituciones financieras y en tercer lugar a telecomunicaciones. Contábamos al inicio del noticiero, pueden ver las cámaras desplegadas de CNN Chile, una en el Palacio de la Moneda, abajo el cuartel general de la Policía de Investigaciones y al lado la casa particular de Sergio Muñoz, quien ha sido la figura del día, donde se han centrado todas las miradas y los cuestionamientos tras el allanamiento que se realizó en el cuartel general de la PDI en la mañana y también en su casa particular. Todo esto por hechos constitutivos de delito de violación de secreto que nos va a estar explicando nuestra compañera Valentina Nieto solo en instantes. Pero para partir la noticia de último momento. En la oficina del presidente, ustedes pueden ver a esta hora, cuando son las 20:43, está reunido el presidente Gabriel Boric con Sergio Muñoz, algo que está confirmado en el Palacio de Gobierno. Vamos a tener noticias posiblemente en un rato más acerca de lo que pase con la figura del hasta ahora director general de la Policía de Investigaciones. Recordemos, haga un pequeño recuento, él estuvo el día de hoy en el Palacio de la Moneda a las 2 de la tarde reunido con la ministra Carolina Toá por cerca de una hora. Salió la ministra diciendo que no habían novedades durante la tarde, pero hubo un hecho que sin duda marcó quizás el hecho de que Sergio Muñoz haya retornado al Palacio de la Moneda, que esté el presidente de la República, Gabriel Boric, que se está anunciando posiblemente una vocería por parte quizás del subsecretario Monsalve nuevamente durante los próximos minutos, y es la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado por los delitos por los cuales va a ser formalizado Sergio Muñoz el próximo martes 19 de marzo a las 9 de la mañana.
Estamos con Valentina Nieto, que ha estado reporteando durante todo el día lo que ha sucedido con Sergio Muñoz. Estuvo en la mañana con la ministra Carolina Toá, estuvo en el cuartel también, informó acerca de la querella del Consejo de Defensa del Estado durante la tarde, ¿vale? Y llegamos a este punto, retorna al Palacio de la Moneda, está con el presidente de la República, Gabriel Boric. Evidentemente acá podemos estar hablando de quizás una inminente renuncia, pese a lo que dijo el subsecretario Monsalve hace algunas horas en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Ivo, muy buenas noches. Así es, parece que todo fue acelerado por lo que tú mencionabas, ¿no? Esta querella del Consejo de Defensa del Estado por violaciones de secreto en el marco de investigaciones relacionadas a malversación y lavado de activos, que se suma entonces a las acciones judiciales que pesan en contra del hasta ahora director de la policía, director general, bien digo, de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, que una vez que se conoce durante la mañana estos procedimientos policiales a cargo del OS7 de Carabineros, estalla de alguna manera una bomba en el gobierno, porque hay que recordar también que en este minuto las instituciones policiales viven una verdadera crisis, sí, porque sus altos mandos están siendo cuestionados, enfrentan procesos de formalización. Ahora, ¿no?, el director de la Policía de Investigaciones, con esta investigación que pesa en su contra en el marco del caso Audios, cuando se revela a través de indagatorias que se hacen en el celular de uno de los involucrados, ¿no?, Luis Hermosilla, el abogado Luis Hermosilla, que revela conversaciones que habrían entonces tenido relación directa con el caso y en donde se habría entregado información eventualmente de esta indagatoria, pese a que es reservada y que no se debe hacer, mucho menos por parte de funcionarios vinculados a la investigación. Pero yo te decía que las entidades policiales viven una crisis. ¿Y por qué? Porque es bueno recordar en este punto que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también está enfrentando un proceso judicial, evidentemente por otro caso. Hablamos de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. Él va a ser formalizado el próximo 7 de mayo, pero sin duda esto también pone en jaque todo, entendiendo el contexto de seguridad en el que nos encontramos, Ivo. Hay una discusión fuerte respecto a la capacidad también que tienen las instituciones para hacer frente a delitos cada vez más complejos, relacionados también con el crimen organizado, y en donde las instituciones tienen que estar fortalecidas. El cuestionamiento que surgió durante esta jornada y por la cual incluso varios personeros políticos estaban pidiendo la renuncia de Sergio Muñoz es que no puede ser que quien está a cargo de la máxima institución que indaga, ¿no?, los delitos de los cuales estamos hablando esté con su atención puesta en una causa judicial. Tienen que estar concentrados al 100% en lo que es el combate contra estos delitos violentos. Hoy escuchábamos, por ejemplo, Ivo, reacciones de presidentes de partido, como lo es Diego Vela, por ejemplo, presidente de Revolución Democrática, que era bien categórico. Sí mencionaba que había que esperar quizás a este martes 19 de marzo, cuando se realice esta audiencia de formalización, pero dependiendo también de la gravedad de los hechos, él evidentemente tenía que salir de su cargo. Acá hay varios puntos, Valentina, tú lo decías, están cuestionadas las dos principales figuras, los quienes están al mando de las policías en nuestro país, Carabineros, Ricardo Yáñez, y la PDI, que es Sergio Muñoz. Sí, evidentemente son distintas las razones por las cuales son formalizados. Va a costar mucho poder, en el caso de Ricardo Yáñez, el general de Carabineros, poder comprobar finalmente su responsabilidad. En ese sentido, es un punto importante. Es por eso también que ese periodo de investigación antes de la fecha de formalización se entregó con 4 meses de diferencia. ¿Para qué? Para poder recabar los antecedentes necesarios para poder llegar a la audiencia de formalización y decir efectivamente, por estas cosas nosotros estamos, estos son los delitos por los cuales estamos acusando a Ricardo Yáñez. Este caso en particular, el de Sergio Muñoz, el allanamiento fue hoy día. La PDI entrega esta fecha, o sea, se solicita la fecha de formalización para el martes. Es decir, lo contundente que deben ser las pruebas y la investigación que tiene la Fiscalía en relación a lo que sucede con el director de la Policía de Investigaciones hace que esto sea mucho más rápido, y evidentemente esto cambia la percepción que podría tener incluso el Ejecutivo en este sentido. Se le criticó mucho por no haber pedido la renuncia, no haber solicitado la renuncia del general Yáñez. Hay 4 meses de investigación, el gobierno dijo, esperemos la formalización. En este caso, la formalización es el martes, y ya el Consejo de Defensa del Estado se querella el día de hoy, después de que el gobierno salió a anunciar que el punto de inflexión para tomar una decisión
que parecería inminente evidentemente, iba a ser escuchar lo que pasaba en la formalización. Son hechos distintos, pero la contundencia de los cargos y la contundencia de la investigación de lo que tiene Fiscalía hizo que esto fuera rápido en la mañana, sorprendió al gobierno, sorprendió a todo el mundo, sorprendió rápidamente a allanar el cuartel general y también su domicilio particular y la fecha. 4 días después solamente de esto se pide fecha de formalización. Hay un punto importante, Ivo, respecto a lo que tú mencionas también, de que acá las responsabilidades podrían ser distintas. Recordemos que en el caso de Ricardo Yáñez se habla de una responsabilidad de mando. Correcto. Él no tendría vinculación directa o responsabilidad directa en lo que pasó porque son omisiones de apremios ilegítimos. En cambio, en el caso de Sergio Muñoz, habría una vinculación directa al caso, entrega de información que habría venido particularmente de él, de su figura como director general de la Policía de Investigaciones hacia personas que están siendo investigadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Tú también mencionabas algo que es bien interesante respecto a los plazos, porque claro, llama la atención el hecho de que hoy se realice este procedimiento policial con estos allanamientos que se hacen tanto en el domicilio de Sergio Muñoz como también en sus oficinas en el cuartel general de la PDI, para que luego también se anuncie inmediatamente esta fecha, ¿no? El martes 19 de marzo a las 9 de la mañana, en donde él va a enfrentar a la justicia, eso sí, en una causa que es completamente reservada. Lo más probable es que ese día martes no vamos a poder ingresar a la audiencia porque se decretó esta reserva para mantener también todos estos datos sensibles solo con manejo de la Fiscalía. Importante también que durante esta jornada, Ivo, se realizó este operativo y no estuvo la PDI a cargo de la indagatoria, ¿no? O sea, de los operativos policiales, sino que fue Carabineros. Esto se hace también para poder separar un poco las aguas, tener independencia también. No sería lo más correcto que la misma institución que está siendo indagada esté a cargo también de las diligencias investigativas. Tú también mencionabas algo respecto a la sorpresa que causó. Estuvimos en la mañana con la ministra del Interior, Carolina Toa. Ella tenía una actividad en la mañana en el ex Congreso Nacional, en el lanzamiento de un libro que tenía la presencia de varios exministros, también del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Esa actividad estaba fijada para las 10:30 de la mañana, sin embargo, ella llegó por lo menos una hora tarde. De hecho, ella cuando hace su intervención dice: disculpen el retraso, pero tuve una mañana un tanto agitada. Y eso se presume, evidentemente, tenía relación con los llamados, las conversaciones que se debieron estar realizando respecto a la situación que enfrenta Sergio Muñoz. Hay que estar atentos a la salida del presidente Gabriel Boric o la decisión que pueda tomar el mandatario una vez también que se pone sobre la mesa esta querella del Consejo de Defensa del Estado que, ya lo decíamos, Ivo, parece cambiar absolutamente el rumbo de la situación que enfrenta el hasta ahora director general de la Policía de Investigaciones. Ya lo decíamos antes, se hace parte entonces el CDE apuntando también entonces a esta violación de secreto que habría cometido Sergio Muñoz en el marco de esta indagatoria que se hace en el caso Audios. Es relevante también entender cuál habría sido la vinculación que tenía Sergio Muñoz con este caso. Él, al parecer, conversa con Luis Hermosilla sobre varias indagatorias que se están llevando a cabo, de la cual Luis Hermosilla también es representante. Y él es representante, Luis Hermosilla, de quien fue el exdirector de la Policía de Investigaciones, quien fue investigado también por delitos económicos. Por lo tanto, ahí quizás podría también haber algún tipo de nexo entre la PDI y también entonces esta indagatoria. Te invito, Ivo, a que pasemos a revisar un informe que preparamos respecto a todo lo que pasó durante esta jornada de día viernes, que estuvo marcada sin duda entonces por estas diligencias que se realizaron en contra del hasta ahora director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Estaban todas las miradas puestas sobre el cuartel general de la PDI. Su director, Sergio Muñoz, es ahora protagonista de una polémica que alteró incluso la agenda de la ministra del Interior. Parto expresando mis excusas por la demora, pero ha sido una mañana intensa. Intensidad que dejaron los dos allanamientos que el OS7 de Carabineros realizó la mañana de este viernes en la oficina y domicilio de la máxima autoridad policial, en medio de la investigación que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente en el denominado caso Audios. El director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, fue notificado de que en los próximos días se le formalizaría
en el marco de la investigación del caso Hermosilla. Habrían sido precisamente pericias en el celular del abogado Luis Hermosilla, involucrado en el caso, las que salpicaron al director de la PDI, el que será formalizado el próximo martes 19 de marzo. Según señaló el Ministerio Público, Muñoz habría cometido 2 infracciones relacionadas con una eventual violación de secreto por la entrega de antecedentes a terceros ajenos o afectados por una indagatoria, mientras que desde la PDI reafirmaron el respeto de la institución y el director general con el Estado de Derecho, asegurando que cooperarán con la investigación. Obviamente ha sido un momento duro, y creo que es una noticia que a todos nos ha impactado bien profundamente. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos porque las instituciones sean las que hablen, no las interpretaciones políticas de cada cual. Si es que realmente son graves los hechos que se vinculan finalmente con el caso Hermosilla y se llega a formalizar, yo creo que no es sostenible que continúe en su cargo. Creo que no solamente es lamentable, sino también es grave. Yo hago un llamado de conciencia al director, presente su renuncia ahora, porque en definitiva no espere que el presidente de la República se la solicite. Decisión que deberá tomar el presidente Boric y que se especuló se zanjaría durante la tarde en La Moneda. ¿Fue citado por el presidente hoy a las 2 de la tarde? No es efectivo eso, mala información. No hubo reunión con el mandatario, pero sí con la propia ministra. Sergio Muñoz salió raudo desde el cuartel de la PDI en absoluta discreción, mientras que el gobierno ponía paños fríos a su futuro en la institución en medio de rumores de renuncia. ¿Va a continuar en su cargo? El gobierno va a recopilar antecedentes, en ese momento estamos en eso y no tenemos nada más que informar por el momento. Las renuncias, el gobierno las informa por conducto oficial. El conducto oficial, como usted muy bien plantea, en estos casos es la ministra del Interior y yo. Por lo tanto, ninguno de esos 2 canales ha informado respecto a lo que usted me pregunta. Caso Audios, que investiga el presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Todo revelado en una conversación filtrada entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos con el empresario Daniel Sauer. Le pagué 0 al servicio y a la Leo le pagué 140. O sea, y por lo demás que quiero decir, ya prescribió. Ahora bien, ¿cuál sería el nexo entre esta causa y Sergio Muñoz? La conversación encontrada en el celular de Hermosilla tendría relación con sus representados. Uno de ellos es el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, quien fue acusado por malversación y lavado de activos. Que estén siendo investigados los 2 jefes de las policías en momentos donde la seguridad es el problema mayor que tiene el país, no deja de ser un problema. Aquí hay algo que aconseja que el gobierno tome las medidas que sean las que sean, demuestren que no se va a afectar la concentración en esa batalla. Pero hay una pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a aplicar el mismo criterio que hizo con el general director de Carabineros o habrá acá un criterio distinto? En mi opinión, yo creo que ambos deben dar un paso al costado. Claro, porque además del director de la PDI, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también será formalizado. En su caso, por omisión de apremios ilegítimos en el estallido social. Complejo escenario de ambas autoridades policiales en medio de una crisis de seguridad. El gobierno, en todo caso, debe velar porque las instituciones desarrollen su trabajo de manera adecuada, particularmente en lo que respecta a las iniciativas en materia de seguridad. Seríamos demasiado inocentes pensar que estas cosas no pueden tener un impacto, porque claro, pero lo que importa hoy es para quienes nos están viendo, las personas que requieren de una policía con fuerza, con recursos y con capacidades, es que eso no se ve ni se va a ver disminuido. Máxima preocupación para el gobierno en un escenario complejo que remece a la Policía de Investigaciones. El Consejo de Defensa del Estado también se hará parte de la causa, con una querella criminal interpuesta en contra de la máxima autoridad policial. Estamos de vuelta, perdón, vale, un segundo. Primero, muy buena nota, donde explica efectivamente qué es lo que sucede, los detalles y por qué efectivamente va a ser formalizado el próximo martes Sergio Muñoz. Acá pueden ver en la oficina del presidente de la República, Gabriel Boric, ya concluyó la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el, hasta ahora, como hemos dicho, Valentina, director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Así que en los próximos minutos vamos a ver si es que hay alguna vocería, si es que va a ser nuevamente el subsecretario Manuel Monsalve, quizás quien entregue detalles de lo que va a pasar, la voz oficial. Recordemos que él en la tarde dijo
Las renuncias de este tipo se conocen con información oficial de las fuentes oficiales, que en este caso son las del gobierno, ya sea en un punto de prensa o también en un comunicado. Generalmente ustedes pueden ver ahí algunas siluetas que se mueven en la oficina del presidente de la República, Gabriel Boric. Se ve ahí parte del ventilador que tiene cerca de su oficina, el respaldo, y él se va moviendo ahí efectivamente. De hecho, hace algunos instantes salió al balcón, él habla por teléfono. Generalmente en ese balcón, esas imágenes que ustedes ven de día, es ese balcón precisamente. Bueno, concluyó la reunión en la oficina. Evidentemente algo tiene que estar pasando, evidentemente todo apunta, ya sabemos hacia dónde, hacia una inminente renuncia del director de la PDI, porque volvió finalmente al Palacio de la Moneda y, como tú decías, fue un mazazo, me imagino, para él también, la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Esto cambia el tono también, Vale, de la situación. Sí, toma mayor gravedad, ¿no? Y también, por lo menos es sospechoso los movimientos que se están dando al interior del Palacio de la Moneda. Hablan, tú decías, Ivo, de lo que podría ser una inminente renuncia. Por eso estamos a la espera también de esta comunicación formal, precisamente por lo que tú mencionabas, que se va a hacer a través de estos canales oficiales. Ahí el subsecretario decía, soy yo o la ministra del Interior la que puede confirmar o no si se va a dar entonces esta renuncia del director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Sin duda cambia este tono, ¿no? La gravedad de los hechos cuando también es el Consejo de Defensa del Estado el que también decide hacerse parte de la indagatoria que se está llevando a cabo con una querella criminal que no es menor. Habla entonces de esta violación de secreto en esta indagatoria por el caso Audios, caso Hermosilla, que ahí lo revisábamos también en la nota y es bueno decirlo para recapitular un poco, para que las personas entiendan cuál es el marco de esta investigación y qué es lo que está en juego también. Aquí se estaba investigando a 3 personas en concreto por ahora, o al menos personas que están en este audio que le da el nombre también al caso, que se filtra una conversación entre 2 abogados, Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla, con el empresario Daniel Sauer, y acá se habla directamente del pago de coimas a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos como también de la Comisión para el Mercado Financiero. Una indagatoria, bendigo, que estaba en curso, de hecho, durante varios meses. No supimos absolutamente nada, y esto es como un mazazo, como decías tú, porque viene a poner sobre la mesa la responsabilidad también de otra entidad, de quien es además el alto mando de la Policía de Investigaciones, quien, si es que no estoy equivocada, es el primer formalizado en esta investigación, Ivo. Sí, de hecho, un punto importante es que todo esto se sabe a través del celular incautado y que está siendo periciado de Luis Hermosilla. De hecho, lo que decía Valentina es una arista del caso Audios. Esta es una completamente diferente. A través de esta investigación se dieron cuenta que habían hechos que llamaban la atención, que podían constituir delitos. Se investigó esto y efectivamente terminamos en una solicitud de formalización el próximo 19 de marzo para Sergio Muñoz. Eso es muy importante. Ahora se abre una serie, se puede abrir una caja de Pandora acá cerca del celular de Luis Hermosilla. Y si ya está el jefe de la Policía de Investigaciones, aparte de estos empresarios, estas coimas por información privilegiada, enriqueciéndose ilícitamente también, ¿quiénes más pueden caer también en este sentido? Esto puede dar para largo, pero efectivamente que esté involucrado en medio de la crisis de seguridad, posiblemente una de las más grandes por las que ha pasado nuestro país, con una figura que tenía fundamental relevancia en el trabajo que se está haciendo con la seguridad en nuestro país. Una figura que ha asistido a múltiples actividades con el presidente de la República, con la ministra Carolina Toá, con el subsecretario Manuel Monsalve, con las distintas ramas de las policías también, que han encabezado procesos policiales importantes en nuestro país, esté siendo cuestionado de esta forma, violando secreto, que es por lo cual se le va a formalizar. Evidentemente viene, para el gobierno tampoco es bueno, una institución en la que la ciudadanía confía también. Eso es importante. Comienza a perder credibilidad a través de estos hechos y en medio, recalco, de una crisis de seguridad probablemente sin precedentes en nuestro país y con el trabajo que se está realizando hoy. Sí, sin duda, Ivo, y además si consideramos esta crisis de seguridad, también ha aumentado de alguna manera la confianza que tienen las personas sobre las instituciones y particularmente... Las más creíbles, la PDI. La Policía de Investigaciones era una de las instituciones que tenía sin duda una de las mayores, los mayores niveles de confianza por parte de la ciudadanía. Carabineros también había logrado de alguna manera superar eso. Sí. Ya, es oficial y a través de un comunicado de prensa por parte de la Presidencia de la República se comunica que Su Excelencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia al cargo del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile,
Sergio Muñoz Yáñez. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González. Esta es noticia entonces de último minuto. De hecho, acaba de llegar este comunicado por parte de la Presidencia de la República y cierra este caso finalmente con el presidente Gabriel Boric aceptando la renuncia a Sergio Muñoz. Evidentemente lo hablábamos con Valentina, ella lo informaba en la tarde también. Lo del CDE, lo del Consejo de Defensa del Estado, fue ya el punto final. A esto no se espera la formalización tampoco. Acá solamente el mismo Sergio Muñoz va y presenta la renuncia. Y ojo que volvemos en el tema de las renuncias. Para los efectos de esta renuncia, y si lo queremos comparar o llevar más allá, ¿qué iba a pasar con el general Yáñez? Acá presenta su renuncia Sergio Muñoz, así va a quedar en el papel, que él presentó la renuncia y no que el gobierno se la pidió antes de la formalización. Y ahí también toma fuerza el discurso de Manuel Monsalve hoy día diciendo que los puntos de inflexión del Ejecutivo para evaluar renuncias en estos cargos son efectivamente la formalización. Así que noticia de último minuto, Valentina, se cierra por ahora parte de este caso, pero al menos se despeja. Ya no es más el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Claudio González lo subrogará. Y te cuento más, Claudio González estaba el día de hoy con Sergio Muñoz en la reunión con la ministra Toá. Llamaba la atención también que el segundo a cargo fuera, evidentemente, ya en la tarde se especulaba mucho, claro. Ya podemos decir más cosas también, pero en la tarde era evidente que esto ya se había generado. Se estaba esperando quizás en la formalización, porque, no sé, será decisión del gobierno, quizás tiene que ver también con lo del general Yáñez, en términos de estrategias, el mismo criterio, y eso claro. Es muy importante sentar ese precedente, pero era un secreto a voces que esto no resistía análisis y debe ser demasiado contundente las pruebas que tiene la Fiscalía, finalmente, para poder remover de su cargo nada más ni nada menos que al director general de la Policía de Investigaciones. Acaba de renunciar el presidente de la República luego de esta reunión que les informábamos desde el inicio de CNN Prime. Se desarrolló, esta reunión había terminado, se lo decíamos también hace unos minutos, y termina inmediatamente saliendo este comunicado. Sergio Muñoz ya no es más el director general de la Policía de Investigaciones. Claudio González lo va a subrogar por el momento, hasta que se tome la decisión y se designen nuevamente quién va a ser el que va a estar a cargo de la Policía de Investigación. Lo más probable, digo, es que también haya un punto de prensa no en La Moneda, porque ya lo decía durante la mañana también, durante la tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hay que estar atentos también a la comunicación formal que se pueda dar. Claro, llega este comunicado que da cuenta de la renuncia y también de la designación de quién va a ser su subrogante, pero falta también esa otra parte, ¿no? El espacio para que hable. En breve está la imagen, está en la sala de prensa del Palacio de la Moneda y los equipos se están trasladando. Esa es la cámara de CNN Chile. Pueden ver el podio que está dispuesto porque va a hablar Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Lo hizo en la tarde, ¿vale? Lo vimos en vivo y en directo escuetamente, despejando la posibilidad de una renuncia hasta, por el momento, hasta esa hora. Pero una hora después, a cerca de las 7 de la tarde, se conoce que el Consejo de Defensa del Estado finalmente determina querellarse por este caso, lo que apura finalmente la salida de Sergio Muñoz en un día que ha sido de vaivenes y de muchísima información que golpeó el Palacio de Gobierno. Tú lo decías muy bien en tu nota, lo mostrabas, la ministra Carolina Toá efectivamente se enteró hoy en la mañana de esto. Por eso se atrasó en la mañana también, en un día particularmente delicado para ella también, donde se conmemoraron los 50 años de la muerte de su padre, de José Toá González. De hecho, hubo una ceremonia en el Palacio de la Moneda con cercanos, familiares, autoridades también. Y la ministra del Interior habló en una ceremonia muy emotiva, pero tratando de eludir también las preguntas de la prensa. A estas horas no se sabía nada, se especulaba con una salida de Sergio Muñoz que no se concretaba, que ella misma había descartado, había dicho que no había novedades en la tarde. Y efectivamente ya durante horas pasadas las 6 de la tarde esto fue una bola de nieve y terminó con Sergio Muñoz saliendo del cuartel de la PDI, volviendo al Palacio de la Moneda, y efectivamente ahora reuniéndose con el presidente Boric, presentando una renuncia que fue aceptada.
Sí, una caída estrepitosa, si queremos decirlo de alguna manera, sobre todo por la rapidez en la que ocurren las cosas. Él también trató de eludir durante todo el día las cámaras. Estuvimos ahí en varios puntos con nuestros equipos de CNN Chile. Estaba ahí María Paz Ortiz, por ejemplo, en el cuartel general de la Policía de Investigaciones. Tú estabas en el Palacio de la Moneda. Había otro equipo también en la casa de Sergio Muñoz, en donde se había realizado durante la mañana este proceso de allanamiento y no se vio absolutamente nada de su figura. Él sale, de hecho, a eso de la 1:50 de la tarde aproximadamente. Recordemos que se había hablado de una reunión a las 2 de la tarde. Sale del cuartel de la Policía de Investigaciones a bordo de su auto, acompañado de personal de seguridad, pero no se vio ni siquiera una sombra de Sergio Muñoz. Ingresa, de hecho, por un acceso... Por Agustinas, que es una de las entradas, tiene múltiples entradas, el perímetro del Palacio de la Moneda, y esta es la que queda, podríamos decir, más lejos, porque es cruzando la Plaza de la Constitución, por Agustinas, efectivamente, y por ahí entró sigilosamente. Algunos vieron su auto abajo y solo por la patente pudieron deducir que era el mismo cuando salió. Se retira por Teatinos, tampoco lo pudimos ver. No quería enfrentar las preguntas de la prensa, lo más probable, porque ya quizás a esa hora se sabía lo que iba a pasar, solamente se estaba esperando no poder recabar quizás más antecedentes o que pasara esto que... quizás eventualmente ya se sabía, esta querella del Consejo de Defensa del Estado. En la mañana la ministra del Interior, Carolina Toá, decía que estaban recabando los antecedentes antes de tomar una decisión. No descartaba ni tampoco confirmaba lo que era la petición de renuncia o la presentación de renuncia por parte de Sergio Muñoz, pero esa era la postura que habían mantenido desde el Ejecutivo. Y ya lo decíamos antes, Ivo, quizás para aplicar también un criterio similar a lo que pasaba con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en donde también los cuestionamientos durante esta jornada estuvieron centrados en ese punto. ¿Cuál es el criterio del gobierno cuando se habla de cuestionamientos a altos mandos de las policías? Porque, al menos en el caso del general director de Carabineros, se ha mantenido en su cargo durante todos estos meses, pese a que sabemos que el próximo 7 de mayo él va a ser formalizado, pero en este caso... ya todo era demasiado rápido, demasiado meteórico, ¿no? Ya veíamos que en la mañana se hacen estas indagaciones, estas indagatorias, procedimientos policiales por parte de la PDI. Ya sabíamos también la fecha de formalización, tú lo decías, 4 días que se había dado como plazo, y había también entonces una premura que pesaba en contra del Ejecutivo para que pudiesen tomar algún tipo de determinación. Lo importante, han dicho desde el gobierno, es que esperan que este tipo de situaciones no afecte en nada el funcionamiento que tienen las policías, tanto la PDI como Carabineros, en el resguardo del orden público, sobre todo considerando la situación de seguridad en la cual estamos. De todas maneras, hoy en entrevista con CNN Chile fue justo, preciso, estaba el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, cuando nos enteramos de esta noticia, y ahí se le consultaba también cuánto pesa esta situación, y él ahí hacía también una autocrítica, decía que sería iluso pensar que no afecta. Evidentemente que afecta, pero el trabajo está abocado en que esto afecte lo menos posible y que entonces los funcionarios, tanto de la PDI como de Carabineros, puedan hacer su trabajo de forma correcta, Ivo. Sí, hagamos una pequeña recapitulación de por qué va a ser formalizado, de por qué sale finalmente de su cargo el director, exdirector ahora, hay que acostumbrarnos a ese nombre, exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quien va a ser formalizado por los delitos de infracción, por los artículos que regulan el secreto de las causas de lavado de dinero y blanqueo de activos. Uno hasta ahí podría decir, ya, esto es sumamente grave, pero esto es a raíz de la investigación y lo que pudieron recabar de antecedentes del celular de Luis Hermosilla, quien está imputado también por el presunto delito de sobornos en el caso Audios. Y en lo referente a Sergio Muñoz, tiene que ver con esta información, con los secretos de causas de un ex director de la Policía de Investigaciones, que es Héctor Espinosa. ¿De quién? ¿Y quién era el abogado de Héctor Espinosa? Luis Hermosilla. Luis Hermosilla. O sea, era insostenible. O sea, no había por dónde efectivamente poder ver aquí está el artículo, una salida para Sergio Muñoz. Y eso habla de la contundencia de lo que hemos hablado, del material y de las evidencias que tiene finalmente la Fiscalía. ¿Qué estamos viendo acá, Valentina? Mira, es el artículo de la Ley 19.913, que es entonces este artículo por el cual decide el Ministerio Público llevar entonces a Sergio Muñoz a la justicia. Dice: el que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena, ahí está,
está, eso también es importante, de presidio menor en sus grados medio a máximo. Ahí está la pena a la que se arriesga finalmente Sergio Muñoz por este delito. Esta prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieran participado en la investigación. Al Palacio de la Moneda y vemos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se va a referir, por supuesto, a la renuncia de Sergio Muñoz como director de la Policía de Investigaciones. Están afinando ahí los últimos detalles. Escuchemos a Manuel Monsalve. A todos, a todas. Gracias por estar presentes. Quiero comunicar que, como ha sido informado a través de un comunicado de prensa de Presidencia de la República, se ha producido la renuncia del prefecto general Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones. Como saben, esto se ha producido en el marco de diligencias que lleva adelante el Ministerio Público por el eventual delito de revelación de secreto en el marco de la Ley de Lavado de Activos y del artículo 246 del Código Penal. Para estos efectos, el exdirector tuvo una reunión con el presidente de la República, ha presentado su renuncia y el presidente de la República ha decidido aceptar esa renuncia, la cual opera de manera automática. La subrogancia opera regulada por la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, lo cual está regulado en el artículo 9, en el último inciso del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones y, por lo tanto, a partir de este momento, ocupa de manera subrogante la dirección de la Policía de Investigaciones, la segunda antigüedad de la institución. Esta segunda antigüedad corresponde al prefecto general Claudio González, que actualmente desarrolla la función de inspector general de la Policía de Investigaciones. Quiero también informar que en los próximos días el presidente de la República, Gabriel Boric, procederá al nombramiento del nuevo director de la Policía de Investigaciones, procedimiento que también está regulado por la ley, nombramiento que debe recaer en una de las primeras 8 antigüedades de la institución, hecho que, por lo tanto, el presidente analizará e informará en los próximos días. Quedo abierto a preguntas. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas noches. Subsecretario, usted durante esta jornada había planteado que la formalización de la ahora ex autoridad de la PDI que se realizará el próximo martes era un punto de inflexión respecto a las decisiones que se tomarían. ¿Qué cambió durante la tarde para finalmente aceptar la renuncia del alto mando? Bueno, algo muy importante. Las renuncias se pueden aceptar cuando se presentan. Y ha sido el director general de la Policía de Investigaciones quien ha decidido presentar su renuncia. Hecho que ha ocurrido en una reunión que solicitó al presidente de la República y el presidente de la República ha aceptado esa renuncia. Por lo tanto, la posición del gobierno no ha cambiado, no ha variado. Lo que cambió es una decisión del director general de la Policía de Investigaciones quien decidió presentar su renuncia y, como he dicho, el presidente decidió aceptarla. Subsecretario, previamente en el anuncio de formalización del general director de Carabineros se había anunciado que se iba a esperar a la formalización. ¿Qué es distinto en este caso y va a pasar lo mismo con el general director de Carabineros? Quiero volver a reiterar, lo distinto es que el director de la Policía de Investigaciones decidió él presentar su renuncia previa a la formalización y el presidente decidió aceptarla. Subsecretario, ¿qué pasa con las investigaciones a las que tuvo acceso Sergio Muñoz en el marco de las indagatorias que se están llevando adelante? ¿Están viciadas? ¿Están contaminadas? Si nos puede comentar. Eso será materia de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Quiero reiterarlo. Aquí la investigación del Ministerio Público tiene que ver con la regulación que hace la Ley de Lavado de Activos. En una de las causas que, como ustedes saben, está vinculada a una investigación que se lleva sobre el exdirector de la Policía de Investigaciones por malversación de fondos públicos y eventual lavado de activos. La Ley de Lavado de Activos establece en el artículo 31 que esas investigaciones tienen el carácter de reservadas o de secretas. Por lo tanto, la vulneración de ese secreto constituye un delito que está tipificado en el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos y en el artículo 246 del Código Penal. La característica de esa revelación de información, que era de carácter secreto, y el eventual efecto que ella tiene sobre las investigaciones en materia de la investigación del Ministerio Público. Subsecretario, le quiero insistir en el tema del punto de inflexión, considerando los graves antecedentes que estaban puestos sobre la mesa. En este caso en particular, hay una querella del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuánto pesó esto en la decisión, más allá de que usted dice que Sergio Muñoz presentó su renuncia?
Da a entender eso, que entonces que si Ricardo Yáñez presentara su renuncia, el gobierno la aceptaría sin darle más vueltas. ¿Si puede precisar este punto? Cada renuncia el presidente la tendrá que evaluar en su mérito. No puedo referirme, digamos, a decisiones que toma el presidente de la República y la sopesa en base a los antecedentes que tiene a la vista. Quiero reiterar respecto a este punto que las investigaciones del Consejo de Defensa del Estado, a la cual usted hace mención, es una obligación del Consejo de Defensa del Estado, está regulado en su ley orgánica, particularmente en el artículo 3º, en el numeral 5, en que el Consejo de Defensa del Estado tiene el deber de querellarse en todos aquellos eventuales delitos cometidos por funcionarios públicos, y entiendo que en este caso el Consejo de Defensa del Estado actuó de acuerdo a lo que establece su ley orgánica. Subsecretario, en la tarde la ministra Toá se reunió con el director general. ¿El director general cambió la opinión con respecto a los que les presentó en esa reunión? ¿Y qué fue lo que se pudo conversar ahí, en ese espacio? Sí, esas reuniones son fundamentalmente para recabar mayor información respecto a los hechos que ocurrían, y quiero volver a reiterar, la decisión de renuncia la tomó el director general de la Policía de Investigación, habrá sopesado los elementos que estaban a la vista. Y yo creo que siempre se piensa en el bien de las instituciones que tienen que servir al país. El director decidió presentar su renuncia y el presidente decidió aceptarla. Muchas gracias a todos y a todas. Ahí escuchábamos, Vale, entonces al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, haciendo la bajada, contestando preguntas, despejando también qué fue lo que pasó, recalcando que acá se presentó una renuncia por parte de Sergio Muñoz, que fue aceptada por el presidente. Trató de no vincularla con lo que pueda pasar con el general Yáñez, que también está en un proceso en los próximos meses donde hay una audiencia de formalización fijada para el mes de mayo, efectivamente con el general Yáñez, dando también más detalles acerca de las decisiones que va a tener que tomar el presidente, porque queda subrogado por Claudio González, se los contábamos, pero que el presidente va a tener que efectivamente designar a quién va a estar a cargo de la Policía de Investigaciones, que no es cualquier institución en nuestro país y que en estos momentos no está desarrollando cualquier trabajo, sino que probablemente el que tiene que ver con la preocupación número uno de todos los chilenos. ¿Cuánto habrá pesado lo del Consejo de Defensa del Estado? Hay una pregunta bien pertinente ahí que hace una colega ahí en el Palacio de la Moneda, que le preguntaban también cuánto pesa. Ahí desde el gobierno, al parecer, buscan poner la responsabilidad de la renuncia sobre Sergio Muñoz, que fue la decisión de él y que no fue quizás algo que fue gatillado precisamente por esta querella que presenta el Consejo de Defensa del Estado. Pero si analizamos cómo ocurren las cosas, sin duda debió haber tenido algún tipo de rol, porque él tiene que volver al Palacio de la Moneda a presentar finalmente esta renuncia. Sí, no, evidentemente eso cambia para él la situación. También se da cuenta que ya no tiene un piso, efectivamente, que es muy difícil continuar durante los próximos días, hasta el día martes, hasta la formalización, efectivamente, con esa presión. Aparte, esta querella del Consejo de Defensa del Estado. Y en la misma tarde, es verdad que a las 6 de la tarde, Manuel Monsalve nos dijo en el Palacio de la Moneda que no había una decisión en esto, que iban a esperar la formalización y que había que esperar finalmente, que se iba a ser el punto de inflexión. De eso se ha hablado, el punto de inflexión, conocer lo que va a suceder en la audiencia de formalización para solicitar una renuncia. Acá se adelantó, efectivamente, Sergio Muñoz vuelve al Palacio de la Moneda, el presidente le acepta la renuncia, pero es que verdaderamente era insostenible, era muy, muy, muy difícil, Valentina, pese a la estrategia que quizás pueda estar manejando el Ejecutivo en ese sentido, poder sostenerlo en el cargo. La evidencia es contundente. Sí, mira, estaba buscando precisamente parte del currículum también de Sergio Muñoz para poder perfilarlo un poco, entender cómo llega él también al mando de la Policía de Investigaciones. En el estallido social, por ejemplo, él era jefe de la Policía de Investigaciones en Valparaíso. Él llega finalmente al cargo el año 2021, cuando, al parecer, en una situación bastante similar de quien ahora asume el rol de subrogancia de director general de la Policía de Investigaciones. Él era la tercera antigüedad en la institución, sin contar al director en ejercicio. Por lo tanto, era parte de las alternativas para poder suceder a Héctor Espinosa, quien termina saliendo, como decíamos antes, en marco de una investigación relacionada también con delitos económicos, y ahí sale nuevamente la figura de Luis Hermosilla, que lo decíamos antes, es su abogado, y también entonces habría tenido esta comunicación con Sergio Muñoz. Evidentemente dura
3 años aproximadamente Sergio Muñoz en el cargo, poco tiempo en realidad, cae entonces por esta investigación que decide abrir el Ministerio Público en su contra en el marco de esta investigación del denominado caso Audios por entonces violación de secreto. En esta indagatoria, con penas que no son menores, también lo revisábamos antes de ir a la comunicación ahí con el Palacio de la Moneda, en donde se daba este punto de prensa por parte del subsecretario del Interior, en donde se comunica la renuncia. Se habla en concreto de penas que ascienden, lo estoy buscando acá, a presidio menor en su grado medio a máximo. Por lo tanto, ahí también hay un punto importante. Esas son las penas a las cuales se arriesga entonces Sergio Muñoz por esta violación de secreto en el marco de investigaciones por delitos de malversación y lavado de activos. Un día viernes, digo, que estuvo intensísimo en todo ámbito, ¿no? Con esta renuncia que finalmente se cierra la noche de este día viernes con la renuncia del ahora exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Sí, partió temprano con allanamientos en su casa, en el cuartel general, con reuniones en el Palacio de la Moneda, con mucha incertidumbre a lo largo del día, con una declaración en la que había que esperar la formalización para tomar una decisión finalmente de su futuro. Llega la querella del Consejo de Defensa del Estado, vuelve Sergio Muñoz al Palacio de la Moneda, se reúne con el presidente Boric, le presenta la renuncia, se la aceptan y finalmente deja de ser el director general de la Policía de Investigaciones. Valentina Nieto, ha sido un día intenso para ti, para mí y para todos, por supuesto, quienes están siguiendo este caso en particular. Así que termina de esta forma, con Sergio Muñoz fuera de su cargo, fuera de la Policía de Investigaciones. Vamos a ver qué pasa la próxima semana y, por supuesto, las próximas horas, mañana, pasado mañana, el debate que va a generar esto a nivel político y ciudadano. Valentina Nieto, muchísimas gracias por el trabajo del día de hoy. Muy buenas noches, que esté muy bien. Que estés bien. Y nosotros vamos a hablar de una figura que se nos había olvidado un poco y que fue detenido por fraude con una tarjeta de crédito en Malta. Ahí le doy una pista. Es Alberto Chang, recordemos, una de las estafas piramidales, un autor de las estafas piramidales más grandes en la historia de nuestro país, que, ojo, podría ser deportado a nuestro país por esto. Se podría abrir un nuevo proceso de extradición. Conozcamos los detalles, qué hizo, qué fue lo que pasó y cuál puede ser su futuro en la nota de Belén Saldías. Hace 6 años que no se tenían noticias de Alberto Chang. La última vez que su nombre estuvo en el ojo público fue porque la justicia de Malta rechazó extraditar al inversionista que lideró una de las estafas piramidales más grandes de Chile. 1000 víctimas y $100 millones defraudados. Por eso dejó el país en 2016, viajando al archipiélago mediterráneo, justamente cuando la investigación del caso estaba en pleno curso. No vine acá a crear problemas, ni huyendo de la justicia. Vine acá con una propuesta válida de invertir en este país. Hay una serie de acusaciones, pero no han sido probadas. Declaraciones que entregaba en dicho año, que ahora se contradicen con sus acciones, y es que durante las últimas horas fue detenido en Malta por un fraude con tarjeta de crédito. Los antecedentes señalan que la presunta víctima de Chang recibió una notificación de una transacción de más de 500 euros en un hotel en el que la persona no estuvo. Tras las indagaciones, se encontró la tarjeta de manera virtual en el teléfono del acusado, por lo que debió enfrentar a la justicia maltesa. Solicitó asistencia consular. Cualquier ciudadano o ciudadana chilena tiene derecho a solicitar asistencia consular sin perjuicio del delito por el cual se le acusa y, por supuesto, se le va a proveer la asistencia consular básica procedente en estos casos. Entiendo que también solicitó una pequeña ayuda financiera. El abogado defensor no cuestionó la validez de la detención. Además, Chang aseguró no ser culpable del hecho del que se le acusó. Antecedentes que eventualmente podrían permitir que luego de 8 años enfrente a la justicia chilena. Lo que puede ocurrir es que él, al no declararse culpable, va a ir a un juicio, y en ese juicio desconozco yo la legislación en este caso particular de Malta, pero es altamente probable que sea expulsado. Camino B,
que él efectivamente reconozca, ¿no es cierto?, la responsabilidad por estos delitos de fraude con tarjeta de crédito e igualmente sea expulsado. Este sería un intento más para concretarlo, ya que en el 2016 fue formalizado en ausencia y una vez que dejó el país fue solicitada su extradición sin éxito. La justicia maltesa argumentó en ese momento de que no habían antecedentes suficientes para hacerlo, resolución que fue ratificada en 2018. Nosotros nos vamos a imbuir de los antecedentes necesarios, vamos a agotar todas las instancias jurisdiccionales para que Alberto Chang vuelva a Chile. Algo que muy bien sabe Alberto Chang, por lo mismo es que ha permanecido todo este tiempo en Malta, país donde no es posible concretar la orden de captura internacional que hasta el día de hoy se mantiene vigente por los delitos de lavado de activos, estafa, infracción a la ley de bancos y a la ley de valores. Porque toda la información que me va a respaldar contra lo que me están acusando está fuera del país y no puedo acceder a ella desde allá. Además, porque voy a poner un pie allá y me van a enviar a la cárcel. Por ahora, un proceso judicial que deberá seguir su curso en el archipiélago mediterráneo. Todos los ojos estarán puestos en aquello, sobre todo los de las cerca de 1000 víctimas que fueron estafadas. Esta detención, ¿no es cierto?, hoy día en Malta y una eventual captura de Alberto Chang y ponerlo en las manos de la justicia chilena para las víctimas, por cierto, que es tremendamente relevante porque ya no pueden recuperar sus dineros, pero sí está puesta la esperanza en que él enfrente un juicio oral y que en definitiva sea condenado porque está efectivamente y profundamente acreditado en la carpeta investigativa todos y cada uno de los delitos que él cometió. La nueva denuncia contra Chang se suma a otras indagatorias que se llevan a cabo en Malta y es que también fue acusado de haber defraudado a un hotel por más de 5.000 euros hace 2 años, lo que podría servir como antecedente para que dicho país evalúe su expulsión. La justicia de República Dominicana emitió una orden de arresto en contra del hijo del cónsul de nuestro país en Guayaquil, Manuel García Rey. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que desde el país centroamericano se decretó una orden de detención contra el hijo del diplomático por su eventual participación en un caso de violación. Un hecho que habría ocurrido en noviembre del año 2023, cuando el acusado junto a 3 compañeros habrían abusado sexualmente de una compañera de curso en un resort en Punta Cana. La Cancillería chilena expresó además su mayor preocupación por los hechos que están siendo investigados y manifiesta su enérgica condena contra cualquier forma de agresión sexual. Pese a la denuncia, 2 de los acusados abandonaron el país, entre los que se encontraba el hijo de Manuel García Rey. El gobierno chileno instruyó la realización de una investigación sumaria con el fin de recabar todos los antecedentes y así poder determinar eventuales responsabilidades funcionarias, administrativas también por parte del cónsul. Ya cambiamos de tema para contarles que la expresidenta Michelle Bachelet llamó al oficialismo a actuar unidos ante el avance de la extrema derecha y previo a lo que va a ser las elecciones municipales. Además, la exmandataria invitó a su sector a hacer una autocrítica respecto a cómo se están comunicando con la ciudadanía. Los detalles en el informe de Macarena Román. El llamado de atención al oficialismo vino de parte de una de las figuras más relevantes del socialismo democrático de los últimos años. La expresidenta Michelle Bachelet, en conversación con la diputada PC Carol Cariola, no se guardó nada para criticar al sector. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que nosotros hablamos desde el cerebro, desde la racionalidad. Y estos grupos están hablando a la emoción, al corazón, al miedo, fundamentalmente al miedo. Un juicio que no cayó nada de bien en la vereda de enfrente, menos que Bachelet planteara que el avance de la extrema derecha conforma un peligro para la democracia. Si hay alguien en Chile que no actuó con racionalidad, que hizo promesas que nunca cumplió y que es causante de la grave crisis que vive el país, se llama Michelle Bachelet. Mientras los republicanos reaccionaron con molestia, en el oficialismo hicieron sentido las palabras de la expresidenta. Asumen que tienen responsabilidad en el avance de lo que catalogan como una oposición más radical. Nunca el avance del adversario, el que está al frente, es solo capacidad propia, sino también muchas veces la velocidad que toman tiene que ver con defectos o vacíos
que nosotros dejamos. ¿Cómo hacemos frente a un discurso negacionista, un discurso regresionista, donde se busca desinstalar muchos avances civilizatorios que hemos tenido como país? Pero no solo eso, Bachelet también llamó a no entregar las banderas que según ella son propias del progresismo, al tiempo que instó a los partidos que hoy gobiernan a trabajar en un mismo sentido. Creo que es importante que todos los sectores democráticos y que quieren el progreso de nuestro país puedan unirse, porque necesitamos poder seguir avanzando en fortalecer la democracia. Unión que se ha intentado mostrar en las conversaciones que ha mantenido el oficialismo más la democracia cristiana por las elecciones municipales, pero que aún no han presentado decisiones concretas. Lo hemos dicho desde el primer día de este gobierno que es fundamental trabajar como alianza de gobierno. Tomamos lo que ella dice de llegar con mayor emoción, con mayor empatía finalmente con lo que están viviendo día a día las personas. ¿Qué creo? Yo soy un tipo que cree en los acuerdos, nunca he tenido vergüenza en los acuerdos, son otros que escupían de los acuerdos, hoy día dicen que hay que llegar a acuerdos. Bienvenido sea. Acuerdos que deberán establecerse a meses de las municipales, que para muchos se volverán el reflejo de lo que podría pasar en la elección presidencial del próximo año. A mi juicio lo que intenta hacer es retomar posición en un esquema como el que hemos tenido hasta ahora de ellos contra nosotros. Creo que el llamado de ella, más que a polarizar, lo que busca es a que poner sobre la mesa que la política tiene que ser capaz de proponer soluciones, no pueden ser solamente esta lógica de oficialismo y oposición. Soluciones que, según la exmandataria, al analizar las próximas municipales, se podrían dar con elecciones primarias. Así, según la expresidenta, todos puedan sentir que tienen oportunidades en la opción de representar a sus partidos. Revisamos las noticias internacionales y para eso está con nosotros Isel Guerra. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Ivo. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Rusia, porque durante esta jornada comenzó la votación en medio de estas elecciones presidenciales, la primera de 3, porque esto va a finalizar el próximo día domingo. Exactamente, y durante esta jornada, Ivo, se han registrado varios incidentes en los locales de votación en medio de una elección que, por lo demás, y lo hemos hablado también en otras oportunidades aquí, Vladimir Putin es el único candidato, considerando que de todas formas hay otros 3 nombres, pero aquí las encuestas señalan que va a lograr el 80% de los votos en estos comicios sumamente cuestionados por Occidente. Todos los detalles, Ivo, los vamos a revisar en el informe que preparó Natalia Muñoz. Bombas molotov, fuego y pinturas en las urnas. Diferentes actos de vandalismo que marcaron la primera jornada de elecciones presidenciales en Rusia, mientras las autoridades rusas han acusado a Ucrania de atacar la ciudad rusa de Belgorod pocas horas antes del comienzo de las elecciones. En un intento de perturbar el proceso de votación e intimidar a la gente, al menos en las regiones fronterizas con Ucrania, el régimen neonazi de Kiev ha planeado y pretende realizar una serie de acciones armadas demostrativas criminales. Varias personas han vertido líquido de colores en urnas transparentes en un aparente homenaje al fallecido líder de la oposición Alexei Navalny, quien murió sorpresivamente hace un mes atrás cuando cumplió una condena en una cárcel en el Ártico ruso. Ahora Putin, que corre prácticamente sin rivales, busca extender su mandato por otros 6 años más hasta el 2030. El objetivo de este tipo de regímenes siempre es mantenerse en el poder. Ellos están acostumbrados, ¿no es cierto? Ya gozan de ciertos beneficios del poder. El proceso se extenderá hasta el domingo, 36 horas donde los rusos podrán ejercer su derecho al sufragio. Más de 2 millones de electores ya lo hicieron por anticipado, al igual que Putin, quien optó este viernes por la votación electrónica. Fuera de Rusia, en los territorios anexionados ilegalmente en Ucrania, también se vivió la jornada electoral, siempre bajo el resguardo extremo de la seguridad rusa. Fue el caso de la península de Crimea. Como consecuencia de la guerra, por primera vez las regiones anexadas ilegalmente de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla están votando.
Para los habitantes de Donbass era crucial participar ahora en un evento que no solo es importante para nuestro país, sino también para todo el mundo. Digámoslo con franqueza, para nosotros es una cadena de eventos que muestra la permanencia del camino que hemos recorrido. Lo recuerdo todo bien. Todo fue difícil y duro. Sin agua, sin luz, sin gas, sin comida, nada. Hemos sobrevivido. Mi apartamento es una casa totalmente destruida. He estado viviendo allí con un compañero de casa durante 27 años. Lo que queda de ella son solo paredes, sin techo, nada más. Sufragios que para Ucrania no tienen validez. De hecho, más de 50 países, incluido Chile, condenaban la realización de estos comicios en las zonas anexionadas. Condenamos en los términos más enérgicos los intentos ilegítimos de la Federación de Rusia de organizar elecciones presidenciales rusas en zonas ocupadas. Celebrar elecciones sin su consentimiento es un desprecio manifiesto de los principios de soberanía e integridad territorial. Eso además se suma a que las figuras de oposición han sido exiliadas o silenciadas en la cárcel. Ahora solo 3 contendientes, aparte del mandatario, fueron autorizados por la Comisión Electoral Central, ninguno con verdaderas opciones. A todas luces, creo para cualquier observador, Rusia no es una democracia, como mencionabas, no hay una oposición organizada, no hay alternancia en el poder, no podemos hablar que haya prensa o libertad de prensa, por lo tanto no se dan las condiciones mínimas para una condición democrática. En Chile se difunde este anuncio. La votación de rusos en nuestro país se llevará a cabo este domingo en la embajada, donde las urnas estarán abiertas por 12 horas. Así, solo en Rusia, más de 112 millones de electores están llamados a votar, en un resultado donde no hay sorpresas y Putin asegura alcanzar su 5º mandato. Bueno, y 5º mandato ya de Vladimir Putin como presidente de esta nación. Ahora fome la elección. Claro, aquí no va a haber ninguna sorpresa, básicamente, de lo que vamos a ver cuando finalicen estos comicios el próximo día domingo, y donde busca extender su mandato ahora por 3er mandato consecutivo, otros 6 años más. Eso quiere decir que su gobierno finalizaría en 2030 e incluso, Ivo, en 2020 se realizaron modificaciones en la Constitución que le permitirían nuevamente presentarse a la reelección en ese año hasta el 2036. De hecho, Ivo, te quiero invitar, y también a quienes nos ven en sus casas, a que revisemos una gráfica que da cuenta de esta línea de tiempo del siglo XXI y con los hasta ahora 25 años en el poder. Parten en 1999, cuando el entonces presidente Boris Yeltsin le encarga aquí a Putin liderar el ingreso de Rusia al siglo XXI. No pasa ni un año y se convierte en presidente de esta nación. El año 2000. Exactamente, sí. Allí hay algunos analistas que plantean que fue la guerra de Chechenia lo que de alguna u otra forma logró consolidar el poder de Vladimir Putin por los próximos 4 años. En 2024 gana nuevamente una reelección y se mantiene allí hasta el 2008. Ojo aquí, porque lo que ocurre desde el 2008 hasta el 2012 es que es Dmitry Medvedev, quien entonces era su primer ministro, quien asume la presidencia, y Vladimir Putin se mantiene en las sombras y hasta ahí nomás, entre comillas, sí, como primer ministro. Correcto, y vuelve a asumir el cargo que tenía antes del año 2000 en su primer mandato, pero ya después de eso toma el poder y es difícil que lo suelte. Sí, de hecho lo vemos allí desde el 2012 hasta la actualidad, hasta este año, como mandatario de Rusia, ahora con la opción de que se pueda extender otros 6 años más. De hecho, justamente por ese periodo donde él fue primer ministro, nuevamente se cambió la Constitución para que se extendieran 6 años los mandatos, y es eso lo que hemos visto desde el 2012 en adelante, ahora hasta este año, y ahora con la posibilidad de que, evidente, ¿no?, de lo que vamos a ver en los próximos días, de que extienda aún más su periodo al mando de Rusia, e incluso que llegue hasta el 2036. ¿Cuántos años tenías tú el año 2000? El año 2000 tenía 6 años. Imagínate la cantidad de años que ha pasado, más del 80% de tu vida, Vladimir Putin ha estado en el poder en Rusia. Vamos a poner un ejemplo solamente. Claro, y eso justamente se puede graficar en la juventud rusa, que solo ha visto a Vladimir Putin como presidente, como primer ministro,
mundo. Y aquí lo que busca finalmente Vladimir Putin es conseguir un mandato tan longevo como el de, por ejemplo, Stalin, que también estuvo 30 años en el poder. Es allí a lo que está finalmente optando el mandatario ruso en medio de estas elecciones fuertemente cuestionadas. Estamos hablando de que hay 4 candidatos, pero 3 de ellos fueron autorizados por la Comisión Electoral, 3 que por lo demás coinciden en no criticar abiertamente la guerra de Rusia sobre Ucrania. Los otros 12 candidatos que habían logrado sobrepasar esas barreras sí de alguna u otra forma se habían mostrado en contra de este conflicto, y finalmente la Comisión Electoral rusa aseguró que en sus inscripciones a las candidaturas habían ciertos errores y esas 2 figuras fueron eliminadas de esta competencia en un país fuertemente cuestionado respecto de la libertad democrática que existe. Ya, más allá entonces, los próximos días, más allá del resultado, que evidentemente ya todo apunta a que solamente va a variar el porcentaje por el cual gane, que tan amplio sea efectivamente lo que consiga, va a llamar la atención si hay que seguir cómo se desarrollan las elecciones precisamente, si es que van a haber más disturbios, protestas, y eso podría marcar un poco más, darle algo de emoción a esta elección en Rusia. Sí, porque hasta ahora el resultado se da por conocido y claro, hoy día se veían incidentes durante estas últimas jornadas. Hemos escuchado a algunas figuras de la oposición, entre ellos la viuda de Alexei Navalny, que estaba llamando a boicotear estos comicios, ya sea no votando por Vladimir Putin o escribiendo en la papeleta el nombre de Alexei Navalny, que recordemos, este opositor ruso apareció muerto hace un mes atrás mientras estaba cumpliendo una de sus condenas en una cárcel ubicada en Siberia. Ivo, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir hasta Brasil para hablar del expresidente Jair Bolsonaro y una acusación que ha surgido por parte de un ex jefe militar, donde ha asegurado, según lo plantean aquí los medios locales, que habría propuesto dar un golpe de Estado. Así lo señala Marco Freire Gómez, que era entonces jefe del ejército durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Y según este ex jefe militar, Bolsonaro habría propuesto haber cometido un golpe de Estado en diversas reuniones con comandantes de las Fuerzas Armadas, apuntando a una posible anulación de las elecciones. De hecho, aquí hace puntapié a un evento en particular, el 7 de diciembre, días antes de que Jair Bolsonaro tuviera que entregar el poder ese 2022. Y según esta persona, ese día, ese 7 de diciembre, en una reunión en el Palacio de la Alborada, en la residencia presidencial, Jair Bolsonaro habría nuevamente propuesto un golpe de Estado. Así se ha dado a conocer durante esta jornada por parte de diversos medios locales. Esto tiene alusión directa con una declaración que esta persona habría entregado el pasado 1 de marzo a la Policía Federal, como parte de esta investigación que se ha estado llevando a cabo en el país sudamericano respecto de esta trama golpista, donde se está investigando si es que efectivamente Jair Bolsonaro habría intentado interferir en las elecciones y evitar que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder ese 1 de enero. Lo particular respecto de estas declaraciones, Ivo, ocurre básicamente porque es primera vez que el nombre de Jair Bolsonaro se relaciona con unos decretos que han aparecido en medio de esta investigación, donde se apuntaba justamente a esa posibilidad de que se estaba considerando un golpe de Estado en el país. Documentos que por lo demás, primero, fueron encontrados en la vivienda, en el inmueble del ex ministro de Justicia que tenía Jair Bolsonaro, así como también en la casa de uno de los altos funcionarios, y también en la oficina más bien de una de las sedes del partido de Jair Bolsonaro. Eran los lugares donde se habían encontrado estos decretos presidenciales. Sí, ha avanzado la investigación, porque uno podía suponerlo en un momento, había mucho trascendido, supuesto acerca de las intenciones, más allá de la intención de que efectivamente hubiese estado involucrado. Ahora ya hay unos decretos, sale su nombre, como tú dices. Hay que ver cómo esto puede afectar su carrera política también, porque evidentemente Jair Bolsonaro va a intentar posicionarse nuevamente para estar al mando de Brasil, y esto igual le podría pesar. Sí, y de hecho esas imágenes corresponden a la visita que realizó el exmandatario brasileño hace algunas semanas atrás al país sudamericano, pero ojo también que Bolsonaro está inhabilitado en medio también de las acusaciones que surgieron en su momento de una reunión que sostuvo con una serie de embajadores, donde estaba apuntando justamente a esta situación en particular, poniendo en duda los resultados que podían obtenerse en esas elecciones, Ivo.
Nos vamos a quedar en nuestra región para hablar de Haití, una nación que en estas últimas 2 semanas ha estado atravesando una situación sumamente crítica y muy grave. Hace algunos días atrás, de hecho, conocíamos el anuncio de renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, y eso ha llevado a que en estas últimas jornadas se esté avanzando en la conformación de un consejo de transición. Esa es la condición que puso Ariel Henry el pasado día lunes al momento de anunciar su renuncia, que le iba a dar un paso al costado, pero cuando estuviera conformado este consejo de transición. Y en una entrevista exclusiva con Mónica Rincón para Conexión Global Prime, un exministro de Haití, Leslie Voltaire, que también es parte de este consejo de transición, dio detalles de qué es lo que deberíamos esperar para las próximas jornadas en medio de la conformación de esta comisión, de este consejo, que por lo demás está respaldado por Estados Unidos, así como también por varias naciones caribeñas, como parte de la condición que había puesto aquí el o todavía más bien el primer ministro de Haití, en medio de una grave crisis de seguridad política que por lo demás ha atravesado esta nación, sobre todo desde el 2021 con el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse. Ivo, te invito a que pasemos a escuchar aquellas declaraciones que daba el exministro de esta nación. Ese consejo presidencial tiene la visa de CARICOM, y CARICOM tiene la visa de Estados Unidos y Canadá y Francia para reconocer a ese nuevo gobierno. Ahora tendremos que escoger a un primer ministro, y con este primer ministro y el consejo presidencial vamos a escoger los ministros, y entonces empezamos a trabajar primero en la seguridad y al mismo tiempo en la crisis humanitaria, porque hay como 300.000 gentes que se han desplazado. Al final del ejercicio tenemos que hacer una buena elección. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de esta entrevista que concedió Leslie Voltaire, exministro de Haití, a Mónica Rincón en Conexión Global Prime, donde además hacía alusión a la situación compleja humanitaria que ha estado atravesando Haití en estas últimas semanas, pero que por lo demás es una crisis que se extiende desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando del país más pobre de Occidente, que lleva arrastrando una grave crisis, que ha enfrentado una serie de catástrofes, por ejemplo, el terremoto del 2010. Se recordarán seguramente ustedes en sus casas. Exactamente, y con varios intentos por parte, al menos hasta ahora, de diferentes naciones de impulsar ahí una especie de fuerza de seguridad. Kenia en su momento estaba encabezando justamente y liderando esta iniciativa con el objetivo de enviar al menos 1.000 agentes policiales hasta esta nación, un proyecto que al menos hasta ahora está en stand-by, lo anunciaban hace algunos días atrás las autoridades de Kenia, pero lo cierto es que la situación en Haití es sumamente grave. El día de ayer se conocía que, por ejemplo, una de las principales cárceles de Puerto Príncipe había sido atacada en medio de un incendio que se había registrado en ese lugar. No, si bien complicada la situación de Haití, pero bueno, pareciera que están acostumbrados y ojalá puedan salir en algún momento. Sí. Estabilidad política, económica, social también. Acá hay muchos ciudadanos haitianos en nuestro país y que evidentemente han estado muy preocupados, sobre todo en las últimas semanas. Sí, sobre todo en particular respecto de la situación de pobreza que atraviesa esta nación y la inseguridad, lamentablemente, que se ha extendido a diferentes puntos de esta nación. Hay quienes señalan que básicamente Haití es un estado fallido. Vamos a finalizar esta revisión internacional con otro incidente que se le atribuye a la compañía de aviones Boeing. Lo que ustedes están viendo allí en pantalla es lo que allí debía existir, un panel externo de este vuelo que había salido desde San Francisco durante esta jornada y que tenía que llegar de forma segura hasta Oregón, esto en Estados Unidos. Y pues bien, al aterrizar de manera segura en Oregón, es que las autoridades aeronáuticas de este aeropuerto se percataron que se le había salido este panel externo. Otro incidente que se vincula con Boeing, una compañía que por lo demás está en la mira por esta cultura de seguridad. En medio de esto también han surgido varias preocupaciones porque hace algunos días atrás había sido encontrado muerto un exfuncionario, el gerente de calidad, también denunciante John Barnett, quien había denunciado en su momento una baja calidad en el uso de las piezas de Boeing. Y es que lo cierto es que desde hace un tiempo a esta parte, esta compañía y sus aviones, los
modelos 737 MAX, así como Dreamliner, han enfrentado una serie de incidentes, el último justamente relacionado con el vuelo LATAM, ¿no? Que se estaba trasladando desde Sydney, tenía que hacer una parada en Nueva Zelanda para dirigirse a nuestro país y que cayó abruptamente aproximadamente unos 100 metros, dejando decenas de personas lesionadas. Ese incidente ha reactivado, ¿no?, las preocupaciones que existen respecto de Boeing, porque uno de los incidentes que también han sido muy recordados y que se ocurrieron más bien a comienzos de este año fue con un avión de Alaska Airlines que se le salió parte, ¿no?, de donde debía estar la puerta de emergencia. También hay en medio una serie de cuestionamientos que está enfrentando esta compañía últimamente. Sí. Del vuelo a Sydney, déjame decirte que no estoy muy convencido de las teorías que han dicho, las explicaciones que han dado, pero esperemos que la investigación lo hay una lo investigación resuelva, ahí que está avanzando, también una serie de noticias que han surgido en las últimas horas respecto de cuál habría sido la causa de esa situación. Así es. Cisel Guerra, muchísimas gracias por este comentario internacional. Y ahora yo les voy a contar que vuelve la Feria Chaco, el espacio internacional de arte contemporáneo más importante de Chile, este próximo 21 de marzo. Un panorama imperdible que tendrá lugar en el Centro Cultural GAM, y Ignacia Sánchez nos va a contar todos los detalles. Punto neurálgico de la capital, lugar que ha sido testigo de diferentes momentos históricos de Chile y que tras el estallido social y la pandemia se ha visto afectado. Son muchos los esfuerzos para poder recuperar el eje Alameda. Uno de ellos es la Feria Internacional de Arte más importante del país. Se trata de la Feria Chaco. Chile Arte Contemporáneo nació como una idea en 2008, luego de que un grupo de mujeres con experiencia en ferias internacionales tuvieron la convicción de comenzar a generar estos eventos para el mercado artístico chileno. Buscamos acercar el arte a la gente y buscamos darle oportunidad a los artistas de vender su obra, y al ser una feria internacional buscamos darle una visibilidad internacional al arte chileno. Con la pregunta ¿qué es el arte contemporáneo para ti?, una nueva versión de la Feria Chaco propone un viaje de reflexión en torno a las artes visuales, la sustentabilidad y el territorio. La novedad es que por primera vez se realizará en el GAM. Lugar tan importante para nuestra historia y que hoy es parte fundamental de la recuperación del eje Alameda. Hay una intención grande de recuperar todo lo que son los espacios públicos. Hoy día la ciudadanía necesita recuperar los espacios públicos, y qué mejor que recuperarlo con actividades culturales, con espacios seguros, y esa es una de las alianzas que estamos generando y apoyando junto al gobierno regional, porque creemos importante que hoy día Santiago necesita recuperar los espacios públicos. La alianza que tenemos con el GAM está a 5 años, por lo tanto eso nos va a permitir construir constantemente un discurso frente a esa asociación nueva, instalar Chaco en el eje Alameda, que el GAM esté en el eje Alameda y que la gobernación trate o le interese muchísimo. Hablar del eje Alameda es el hilo conductor que nos une. El GAM tiene una audiencia como muy fiel, los jóvenes van bailando, ocupan el lugar, lo respetan, es bien interesante lo que pasa ahí, y lo que quiere Chaco ahí es que todo este público, que no necesariamente como se acerca a las artes visuales específicamente, porque como te digo, es música, es deporte, es una cultura como mucho más amplia, lo invitamos ahí a que conozcan más de esta disciplina, ¿no? Feria que convocará a 150 artistas nacionales e internacionales y que podrán presentar sus obras. Además, tendrá conversatorios gratuitos en la plaza central del GAM y visitas educativas con niños y niñas de colegios de toda la región metropolitana. Hay una obra de un artista venezolano que viene, el maestro Juvenal Ravelo, a proponer una obra interactiva. La gente va a poder dibujar con él, va a poder como ser parte de la creación de una obra. Muchas cosas, muchos elementos donde uno no solamente mira, sino que participa. Una instancia de mucha cercanía entre el arte que uno hace y el público que lo consume, ya sea comprándolo o ya sea viéndolo. Simplemente. Desde el 21 hasta el 24 de marzo podrán disfrutar de la experiencia más grande del arte contemporáneo del país. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del GAM, tanto presencial como online, a un precio de 10.000 pesos. Un panorama. Volvemos, pero solo para despedirnos de esta edición de CNN Prime, que ha estado contundente el día de hoy. Sigan la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo para saber cómo va a estar el tiempo sábado y domingo, y después CNN Magazine. Viernes 15 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.